Hola, buenas tardes, Karina. Bienvenida a uno de los directos de la PASE, que creo que ya has estado en otro, ¿verdad? Es el segundo que haces, ¿correcto? Correctísimo, correctísimo. Soy Ajá, Sara. muy bien. Hola, Maite. Bueno, tenemos ya a un puñadito de personas conectadas. Mientras se va uniendo el resto, si te parece, nada, explico un momento sobre, nada, una pequeñita introducción y ya después ya entramos en materia y así esperamos a que se una el resto de la gente, ¿te parece? ¿Sí? Venga, pues vamos allá. Bueno, pues nada, eso, bienvenidos al directo de la PASE, no solo los que estáis aquí en el territorio nacional, sino también si alguien se conecta de Latinoamérica, que sé que alguna vez hay gente que se conecta desde el otro lado del Atlántico. Y bueno, por si alguno acaba de descubrir este rasgo de la personalidad, nada, hacemos un repaso hiper rápido de en qué consiste. Igual alguien nos ha encontrado de casualidad y no sabe muy bien de qué va esto, o se acaba de enterar. Entonces, como tiene un término que a veces produce confusión, ¿no? Esto de sensible, queremos decir que no se trata de a lo mejor lo que tradicionalmente se entiende por sensible, sino que es una serie de rasgos que van juntos. Es un concepto definido en los años 90 por la psicología y que básicamente viene a indicar que un individuo o incluso un animal tiene un sistema nervioso. Ah, mira, tenemos una seguidora de Estados Unidos escuchándonos. Pues nada, un saludo. Y pues que ese ser vivo, ya sea un animal, sea una persona, tiene un sistema nervioso bueno, más activo, más estimulable, que capta más estímulos del entorno, más matices también, que esos estímulos se procesan de una manera más profunda a nivel cerebral, hay más pensamiento, más asociaciones a nivel consciente e inconsciente, y como consecuencia de todo, bueno, hay normalmente más emociones, más una emocionalidad más intensa y por tanto también más capacidad de empatía, al captar más matices emocionales y tener este sistema nervioso más estimulable. Y por último, ¿no? Pues todo ello puede llevar a veces a una saturación, ¿no? Una sobresaturación, y por eso, aunque es una característica que es, bueno, nos puede aportar muchísimas cosas buenas y ventajas, también es una característica que hay que cuidar mucho, ¿no? Pues, y de eso precisamente hablaremos hoy. Dice Karina que me ve pixelada, ¿os pasa el resto también? Pues no sé cómo remediarlo, no sé si es de mi conexión de... Ah, desde Buenos Aires nos acaban de saludar también. Y es, bueno, me quito las gafas porque ahora como no tengo que leer, mientras tanto te sigo así. Bueno, entonces como decíamos, ahora ya sí que nos metemos en materia y hoy vamos a hablar de la parte más física de la alta sensibilidad. Hemos tenido otros directos sobre a lo mejor cuestiones más de la psicología, ¿no? De cómo enfrentarnos nosotros a diferentes situaciones, y hoy vamos a hablar de la parte más corporal, que es muy importante, porque esta es una característica con una base neurobiológica, ¿no? Neurofisiológica, y entonces es muy importante conocer cómo funciona el sistema nervioso altamente sensible y, sobre todo, cómo escucharlo y cómo cuidarlo, las tres cosas, ¿no? Entonces, para ello viene Karina, y Karina, bueno, por cierto, no me he presentado, me llamo Teresa Nandín y soy miembro de la Junta Directiva de la PASE actualmente, y Karina es compañera mía en la Junta, pero es muchas cosas más que eso. Entonces, Karina Morales, preséntate tú misma, que lo harás mucho mejor que yo y nos explicas un poco por qué has venido hoy a hablar de esto. Bueno, pues buenas tardes, eso lo primero. Y muchas gracias, Teresa, por darme esta oportunidad de darme a conocer un poco más en mi trabajo. Bueno, pues yo estoy aquí porque profesionalmente me dedico soy profesora de yoga y también soy máster en mindfulness en contextos de salud e investigación. Llevo desde el año 2013, que se dice muy pronto, impartiendo, fíjate, ya este año hará 10 años, me acabo de dar cuenta, Pues sí, impartiendo el programa de reducción de estrés basado en mindfulness y, y claro, pues en todo ese tiempo han pasado muchas cosas y también tengo mucha más formación. efectivamente. Bueno, fíjate tú, una experta, ¿no? Como se dicen por ahí.
una experta en el tema. Muy bien. Bueno, pues vamos a atajar el tema, si te parece, y la principal de hoy sería por qué es importante para cualquier persona, no solo para una paz, aprender a identificar las sensaciones de su cuerpo y estar conectado con su cuerpo. Vivimos en este mundo, ¿no?, tan acelerado y además muy mental y ¿no?, todo el rato muy racional. Además, la cultura nuestra nos ha llevado por ahí, ¿no?, a diferencia de las culturas orientales. ¿Y por qué es importante para nosotros? En general, primero para cualquier persona, después hablaremos de las PAS, si te parece, ¿no? De las personas con alta sensibilidad, pero para cualquier persona, ¿por qué es importante esto? Pues mira, es que tú fíjate que desde siempre como que las personas, a mí me llama mucho la atención cuando dicen, uy, es que a mí la cabeza me puede o me lleva. Yo digo que como que le has dado la vara de mando a la cabeza, ¿no? Para que mande en tu vida. A mí eso, yo recuerdo pensar, pero esto es una aberración porque yo puedo ver mi mente, ¿no? Entonces, en verdad, la gente como que tiene la sensación de tener como por separado la mente y el cuerpo, cuando en el fondo somos uno, somos mente, somos cuerpo y desde luego sintientes además, ¿no? Entonces, en verdad es importante para cualquier persona ser consciente de su cuerpo, porque lo primero que se ha podido demostrar ya no es el que nos digan ya tan a menudo que el cuerpo y la mente forma parte de la persona en sí, es sobre todo porque se ha podido demostrar científicamente que todo aquello que pasa por tu mente se refleja inmediatamente en el cuerpo. Ujú. Exacto, sí, hay mucha tendencia, ¿no? Esta disociación de que o eres racional o eres emocional. Es un absurdo, en realidad todos somos seres emocionales y racionales, y además va todo entrelazado, es imposible separarlo, ¿no? Todo ocurre, todo es un uno, en realidad, ¿no? Entonces, como dices, sí, dime. De ninguna de las maneras, o sea, si nos cortamos la cabeza ya, apaga y vámonos, ¿no? Sí, sí, Es así, exacto, exacto. ser conscientes de esa paridad que además nos viene súper bien, porque yo creo que vale que podemos ser capaces de identificar nuestros pensamientos, pero es mucho más fácil para nosotros notar un dolor o un temblor o cualquier, digamos, sensación física que tengamos, nos resulta mucho más fácil de identificar porque es más material, es más físico, es más tangible. Y en el Ajá. personas atendemos mucho más a aquello ¿no? que se puede tocar, o sea, que yo lo estoy sintiendo, que yo lo puedo sentir de manera física y le da Ajá. a eso. Y en el fondo es interesante hacerlo porque fíjate bueno, buscando un poquito de información en torno a lo que es la unión entre la mente y el cuerpo, yo pues sabía ya de por sí, no solamente que dicen que muchas enfermedades tienen como un origen mental, sino que en el fondo los pensamientos, todo lo que tú piensas, se refleja en tu cuerpo, pero hasta el punto de que si tienes un pensamiento, digamos, negativo o triste o llamemos desmoralizante en tan solo un minuto, tu sistema inmune está debilitado durante 5 horas. Teresa, Fíjate. Sí, sí, sí. Impresionante. Sí, sí, eso leía yo hace poco, ¿no? Que, por ejemplo, las emociones que tienes viviendo algo, experimentándolo, ¿no? Las reacciones físicas de tu cuerpo son exactamente las mismas. Si tú te imaginas esa situación o la recuerdas, se produce el mismo, en tu cuerpo las mismas reacciones. Y lo que dices tú, fíjate tú, que después eso, que sube el cortisol, ¿no? Esta hormona del estrés, y te queda ahí el nivel de cortisol alto, lo que dices tú, que te puede quedar hasta 6 horas, ¿no? claro, Entonces, en doble dirección, ¿no? El cuerpo afecta al pensamiento, ¿no? Yo qué sé, señal de estrés y te produce los pensamientos, pero también tu pensamiento influye ¿no? a tu cuerpo. O sea, está en doble dirección, ¿no? Y a las emociones. Sí, sí, está todo integrado, ¿no? Lo que decíamos. sí, Totalmente. eso, Y en que perdura más en el cuerpo, con lo cual el cuerpo acusa mucho más aquello que está ocurriendo en tu mente, porque el impacto en sí hace que entre un proceso de segregación de hormonas
que hace que tu cuerpo responda, entonces perdura durante mucho más tiempo en el cuerpo, con lo cual, si durante un minuto de pensamientos negativos estás 5 horas con tu sistema inmune debilitado, cuando estamos preocupándonos horas y horas y horas, imagínate, tu cuerpo efectivamente. sufre. Entonces, ese sería un poco, conectarías, si quieres, ¿no? Entiendo, con el pensamiento profundo, que, ¿no? De una paz que tiene cosas muy buenas porque nos ayuda a analizar las situaciones globalmente, a conectar con nuestro subconsciente, a cuando tomamos una decisión, pues analizar las variables, valorar, ¿no? Las implicaciones, pero que puede tener como un poco consecuencia negativa a veces que uno entre en bucle, ¿no? Y sobre todo en estados de ansiedad que empiece con pensamientos repetitivos y cíclicos. Entonces, en el caso de una paz, ¿no? Ayuda mucho esto, ¿no? El irte al cuerpo en ese momento para salirte de ahí, ¿no? De ese... Claro, ¿cómo lo explicarías tú? Sería un poco esto, ¿no? fíjate, en realidad para mí fue un alivio descubrir el rasgo, porque entonces comprendí tantas y tantas cosas, pero tú fíjate que eso para mí fue una gran oportunidad y una alegría, porque yo ya llevaba años meditando y algo que me ayudó un montón fue a ver que yo era capaz, además de, gracias a la meditación, de tener conocimiento del rasgo, de esa tendencia a sobreanalizar, para decir, vale, ya, identificarlo y poder decir, bueno, pues esto tiene una utilidad, sí, pues entonces me voy a parar a pensar en esto. Si no es útil, menos mal que me he dado cuenta para no entrar en eso. Y entonces, bien, en realidad es bueno para cualquier persona, pero si entras en saturación, normalmente el sesgo negativo de la mente, que se conoce como tal, te juega siempre una mala pasada y puedes pues entrar en una rueda de sufrimiento de la que luego te sea difícil salir. Y es por eso por las que hay muchas personas paz que malinterpretan el rasgo y se creen más, digamos, problemas que beneficios. Cuando en el fondo lo único es que es una oportunidad para entrar en un mundo de conocimiento que te hace mucho más resolutivo. Luego, yo pienso que en el fondo tenemos como mucho que aportar. Yo creo, yo aprendo mucho de las personas que no son paz, pero además creo que nosotros también tenemos mucho que mostrar por todas esas capacidades de captar que hace que la gente pueda apreciar mucho más, por ejemplo, un paseo a la naturaleza, ¿no? Cuando eres capaz Evidentemente. de darle todo lo que nosotros percibimos, wow, en serio, oh. Y entonces ellos dicen verdad, porque no es nada sobrenatural, es decir, tú lo captas y ellos cuando se paran a observarlo también lo ven, ¿no? Y Sí, sí, sí. cuando tú entras en ese ciclo de poder observar tu cuerpo de manera más consciente, entonces es cuando empiezas a interpretar todas esas sensaciones de una forma más constructiva que destructiva. Eso es muy interesante, ¿no? E incluso le puedes de persona, porque el cuerpo habla para que tú sepas que está ocurriendo algo. Yo digo, Claro, claro. comunicarse contigo es a través de las sensaciones. Entonces, si tú eres capaz de identificar esas sensaciones y de saberlas ubicar, vas a poder responder primero a qué es lo que te está pidiendo tu cuerpo y luego, evidentemente, a qué es lo que has pensado que ha podido provocar eso que estás sintiendo en tu cuerpo. Fíjate que hay las emociones en sí, cuando dicen, pues tenemos una emocionalidad muy intensa, es Claro, otra característica que la podemos vincular con esto que estamos hablando, ¿no? Hemos hablado del pensamiento, ahora las emociones, ¿sí, Didi? exacto. Entonces, fíjate tú que las emociones, después de ese impacto porque normalmente una emoción, ya lo describe, lo define la RAE en sí, no es más que un movimiento, viene de la palabra latina emovere, ¿no? Es un movimiento, una respuesta que ocurre ante un acontecimiento externo.
Entonces, ese impacto en el fondo está ocurriendo en el cerebro. En sí ya sabemos en lo que es nuestra parte más emocional, es la amígdala, la parte más antigua, la reptiliana de nuestro cerebro. Ahí crea un impacto y lo que segrega de nuevo son hormonas y sustancias que hacen que se sienta esa emoción en tu cuerpo. Tú sabes perfectamente distinguir qué le pasa a tu cuerpo cuando te sientes triste, cuando te sientes enfadada, cuando tienes miedo. Contenta, eufórico, lo que sea, ¿no? Todo el mundo sabe identificar eso. Y no nos damos cuenta que al final no son eso, más que sensaciones físicas, ¿no? Las emociones es el impacto, o sea, la reacción física de tu cuerpo ante algo que ocurre fuera, ¿no? O, bueno, o que ocurre internamente, si estás enfermo, por ejemplo, ¿no? También. Y no es más que eso. Entonces, lo que podemos ver como una desventaja de decir, uf, no, yo es que estas emociones están, pero también es algo bueno porque nos avisa, ¿no? Tú ahora lo has dicho que me ha parecido una idea muy interesante, que las emociones son como señales de aviso, ¿no? Que nos dicen, nos ayudan a interpretar cómo estamos ante lo que está ocurriendo. Entonces, ¿no? Antiguamente las minas, ¿no? Esto lo leí hace poco, ¿no? Las minas que se usaba el canario y el canario detectaba las fugas de gas o cuando había problemas, ¿no? Para el peligro de los mineros antes que ellos, porque era como más sensible a, bueno, pues las PAS a veces somos como el canario, ¿no? De la mina, que pillamos antes cuando algo nos hace daño. Bueno, pues esto pasa, ¿no? Con las emociones, si tú las tienes más intensas, bueno, pues también tienes ahí el aviso más rápido, eso puede ser bueno para ti, ¿no? Como que si le haces caso, que esa sería la segunda parte, que tú le hagas caso a ese aviso de tu cuerpo, de cuidado, ¿no? Me está avisando mi cuerpo que estoy de esta manera, ¿no? Voy a hacer algo al respecto, lo que sé. Sí. Totalmente. Es que en el fondo, digamos que todo lo que nos ocurre nos habla para que podamos hacer algo con ello. Entonces, de ahí viene el conocer que ante las sensaciones y emociones desagradables, que no, a mí no me gusta llamarlas ni negativas ni nada, simplemente Exacto. y no me resultan muy agradables, está bien que las escuches porque te están pidiendo algo. Por lo tanto, obviarlas, negarlas o incluso hacer como que no lo estás sintiendo, ¿no? Pues eso, evitarlas también, ¿no? Ahí está la evitación. Controlarlas, esta palabra, que a veces controlar las emociones, no, controlar, no, gestionarlas sí, a lo mejor modularlas también, pero no controlarlas ni negarlas, sí, sí, sí. Está demostrado científicamente que el intentar controlar cualquier cosa que te ocurra en ese momento, lo que va a hacer es más de lo mismo. Es decir, Claro. el canario no avisaba, se moría, dice. Bueno, sí, piaba, ¿no? Bueno, o se moría, pobrecito. Pero bueno, quiere decir que la función esta de aviso la tenemos nosotros en nuestro cuerpo, ¿no? Que las emociones avisan a todos, vamos, pero a lo mejor una paz la avisa eso antes, como el canario, ¿no? A eso me refería. No, al final no es el mismo, ¿eh? No acaba igual la historia. Bueno, sí, las sensaciones, el cuerpo, el conectar con tu cuerpo y ser consciente de que al fin y al cabo es todo uno, es indispensable para que realmente podamos responder y ser conscientes de qué es lo que necesitamos en cada momento de nuestra vida. Y si no somos capaces de escucharlo con una atención determinada, pues se nos pasan muchas cosas por alto. Y es por eso Efectivamente. prácticas como la meditación o prácticas como mindfulness te ayudan y de hecho tienen como, digamos, herramientas troncales la atención a las sensaciones corporales para que tengamos esa capacidad de propiocepción y que podamos tener facilidad a la hora de conectar con el cuerpo. Sí, y claro, después está la otra pata, ¿no? Del organismo altamente sensible, que sería la sobreestimulación, ¿no? Entonces, ¿no? Si uno está sintiendo todas esas emociones y no las está atendiendo, o si está bueno, entrando en todo esto y sigue así, ¿no?
eso al final pasa factura y el conectar con el cuerpo y hacer prácticas corporales también ayuda a rebajar esa sobreestimulación, ¿no? En la que el cuerpo altamente sensible se va más fácilmente que otros. Entonces también para prevenir o combatir la saturación, ¿no? Sería otra que al final es todo un uno, ¿no? Emociones, está todo relacionado, pero que sería la otra pata. Yo siempre digo, y se le llama así a un triángulo que en cada uno de sus vértices tiene emociones, sensaciones y pensamientos. Tal cual. Relacionados unos con otros. No podemos obviar, es como la mente y el cuerpo, no podemos obviar una cosa. Tú piensas algo y eso te produce una emoción y una sensación, y puedes identificar una sensación y eso viene de algún pensamiento y hay alguna emoción de por medio. Por banales que parezcan, ese triángulo está ahí. Lo que no nos paramos a dividirlo todo en esa tríada. Eso claro. Sí, pero que en el fondo, por ejemplo, a la hora de la sobreestimulación, sí es interesante que una persona paz sea consciente, porque es importantísimo detener el momento, porque si normalmente la sobreestimulación nos hace reaccionar de manera automática y al final tampoco nos resulta agradable. Cuando somos capaces de Muy útil. pues es mejor atender a lo que está pasando y aunque ahora voy a tardar como a lo mejor un minuto en contar lo que voy a decir, pero eso ocurre como en décimas de segundo, es decir, es muy rápido. Y no es más que, es una pequeña regla mnemotécnica que utilizan los americanos, ¿no? Sobre todo en el mundo del mindfulness, que se hace con la palabra stop, con esas 4 letras, haciendo referencia a la S de stop como para, detente, la T es take a breath, toma una respiración, respira, luego observa, pero observa qué sientes, cómo te sientes, qué es lo que está ocurriendo, y luego la P de procede. Y esas 4, digamos, partes que parecen como, pero ¿cómo puedo hacer 1, 2, 3? No, eso ocurre en décimas de segundo. Si tú te paras simplemente a tomar una respiración, estás tomando distancia y esa sobresaturación puede ser más llevadera. Eso lo digo por experiencia personal. Sí, sí, no, totalmente. No, a veces, y es sorprendente, ¿no? De cómo hay personas totalmente desconectadas de su cuerpo. Y yo qué sé, por poner un ejemplo, que totalmente contracturadas, pero como andan tan estresados, no sé qué, no se paran a pensar, pero madre mía, y cuando ya de repente están que no pueden más, se piden la baja, ¿no? Pero a lo mejor porque no han hecho este ejercicio que acabas de explicar tú, de manera regular, ¿no? De pararse y decir, a ver, me estoy observando, no me doy cuenta que tengo aquí este dolor en el hombro, que como estoy tan pendiente de mil cosas, ni le había hecho caso, ¿no? Cosas así, ¿no? Y es por estar eso, con la mente a mil cosas menos en uno mismo. Por eso es tan importante, ¿no? El pararse, esta primera parte que has dicho tú de parar y respirar, ¿no? Que la respiración, ahora hablaremos de ella, y observarse, lo de observarse, que a veces es que estas prisas del mundo moderno a uno le hacen, hay gente, ¿no? Que no tiene esta costumbre de hacerlo, y a lo mejor se mira a uno mismo cuando ya es tarde, ¿no? O cuando ya lleva ahí una saturación bestial después de meses o cosas así, ¿no? Ya, que ya ayuda a cosas mayores o así, totalmente. Entonces, sí, si puedes seguir entonces, ahora que ya hemos visto un poco la necesidad o la conveniencia de hacer todo esto y conectar con nuestro cuerpo, maneras de hacerlo y, ¿no? Un poco ya ir más a cómo conectamos con nuestro cuerpo. Has explicado esto de pausar, no sé qué, ¿hay alguna otra manera o otros, no sé? Sí, tú fíjate que atendiendo decíamos, toma una respiración y observa, ¿no? Entonces, Sí. prestar atención a la respiración, fíjate que técnicas de meditación como mindfulness, vipassana, dan mucha importancia a prestar atención a la respiración, porque, por ejemplo, ¿no? Pues ataques de ansiedad se caracterizan por una respiración muy corta, muy clavicular, muy Y rápida, sí. es cómo regular y equilibrar tu respiración. Entonces, si somos conscientes de cómo respiramos, yo
a la respiración la llamo el chivato emocional. Si tú observas tu respiración, sabes cómo te encuentras en ese momento. Y luego hay que ser sincero con uno mismo, pero la respiración te está hablando. Respiramos muy rápido cuando estamos muy nerviosos y respiramos lento, largo y profundo cuando estamos en un estado de más calma. Entonces es muy interesante ser consciente de eso, porque a partir de ahí tú puedes realmente ya saber mucho de ti. Ni decir, tiene que la importancia de que cuando tú te sientes como muy nerviosa, que puedes hacer respiraciones abriendo los brazos, abriendo la caja torácica o incluso rotando los hombros, ensanchando o estirando lo que es la zona pectoral, porque tu capacidad pulmonar con esa tensión que tú músculos y esas contracturas, por lo general siempre es como te aprieta, te impide y te dificulta el poder respirar. Si tú cuando te sientes nerviosa respiras o haces por respirar con más amplitud, verás que poco a poco todo va calmando. Eso. Sí, entonces tiene el doble lado, ¿no? Por un lado te avisa, si tú respiras de una manera y te observas, te avisa de cómo estás, y por el otro lado es como el relajante natural que tienes más a mano, más rápido y bueno, que no cuesta dinero y que lo puedes además aplicar en cualquier lugar, ¿no? Antes de cruzar el semáforo, en el ascensor, en la oficina, ¿no? Bueno, el que trabaja en una oficina, quiere decir, ¿no? A veces nos olvidamos de ello, pero es que es así, es el relajante natural más a mano y además que funciona, ¿no? Y además hay evidencia científica de ello. Mira, es además gratuito, te acompaña porque es Claro, lo último que haces en tu vida. Y no, sí, claro, sí. yo digo que si se pagara como los trajes exclusivos, eso tendría mucho más valor. Pero además tú fíjate que va más allá porque la respiración siempre, siempre transcurre en presente. No tú puedes respirar en pasado, puedes respirar en futuro. No, claro. Entonces es la única forma de llegar a ese momento donde realmente existe y está la información de tu vida, de lo que necesitas saber, de cómo te encuentras. Sí, sí, y es eso, y es algo que puedes aplicar en cualquier situación y ayuda, ¿no? A rebajar el momento que uno se nota, ¿no? Que ha llegado ahí, venga, cambio mi respiración y voy a pasar a un estado de mayor relajación y que pueda pensar con más calma, ¿no? Es que hasta incluso en el medio de una conversación tensa puedes hacer esto de, me voy un momento al cuarto de baño y te pegas unas buenas respiraciones ahí, vuelve y ya vas a estar en otro modo, ¿no? Al menos en cierto, a lo mejor no totalmente, pero habrás rebajado un poquito, ya estarás como en más disposición de poder afrontar, ¿no? O con eso cualquier otra cosa, ¿no? Totalmente. Totalmente, sí. Sí, sí, sí. Luego, Muy bien. Sí, sí. corporales que comentabas tú, Teresa, pues es lo mismo. Igual que mindfulness y vipassana tiene prácticas, digamos, troncales y esenciales de atención a la respiración, también las tiene de atención al cuerpo. Lo que ocurre que en la meditación se hace con el cuerpo, digamos, en una postura quieta. Luego están Uh-huh. como tai chi, como qigong, como yoga, que procuran hacer de una práctica dinámica la atención al cuerpo. Uh-huh. Sí, eso. Ahora pasaremos entonces a analizar diferentes actividades o prácticas, si quieres, que nos conectan con el cuerpo, ¿no? Las comentaremos todas. Parece, es otra vez volviendo a por qué es importante para una paz, ¿no? Comento algo que me dijo en una ocasión una psicóloga, ¿no? Que decía, claro, si llega una PAS a una psicóloga clínica, ¿no? Decía, si llega una PAS a hacer una terapia cognitiva porque lo necesita y viene totalmente saturada y con su sistema nervioso pasado de rosca, esa terapia no va a funcionar. Esa PAS tiene que estar tranquila y tiene que estar bien y tiene que haber, ¿no? Y bueno, eso, una de las maneras de hacerlo es a través de estas actividades. Entonces, vamos a entrar ahora un poco a dar ejemplos y cómo se diferencia lo que estabas diciendo ahora, muy interesante. Unas son a través del movimiento, otras no, ¿no? Por ejemplo, maneras de... Sí, y Entonces, pues, si nos explicas un poco más de esto, de las diferentes prácticas que hay, de, bueno, todo esto.
Sí, bueno, es eso. La práctica meditativa se hace en una postura quieta. Entonces, si estás en un estado de nerviosismo muy alto en ese momento, ni te viene bien echar a correr seguramente, ni te puedes quedar quieta. Depende de las circunstancias. No oigo, no estaré dando. Ah, seguramente, a Valorio, seguramente. El caso Es, es que tú puedes estirar. Yo muchas veces lo que digo es estiras los brazos y respiras como queriendo llenar tu caja torácica y ya eso te está dando como una oportunidad de cambiar las sensaciones en tu cuerpo y eso es una buena forma. Luego comentaba yo hace poco también que es interesante, mucha gente bosteza y no porque esté aburrido, sino ujú, nerviosos. Y fíjate que cuando estamos nerviosos apretamos mucho las mandíbulas. las mandíbulas, sí. Ujú. Miento, no, sino el nerviosismo te hace como bostezar mucho, en el momento te calmas un poco, ¿vale? Y no es Sí, ni es sueño, es como, uy, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? No te ha pasado nada, sino que estás soltando tensión en tu cuerpo. sí, tu propio cuerpo de manera intuitiva busca cómo relajarse, ¿no? Igual cuando nos estiramos, me imagino que es un poco lo mismo a veces que lo haces, ¿no? Como es un poco esto, el descontracturarte un poco, ¿no? También. Cualquier Mm. movimiento que te abra, que rotes los hombros o que te haga incluso cambiar la sensación. Por ejemplo, hay uno muy sencillo, ¿no? Que es simplemente desde los hombros, porque yo digo que Ujú. siempre que es hacer una rotación, la columna vertebral agradece mucho que la rotemos como la... Que la gires. Mm. Es simplemente este gesto, estiras la coronilla y lo haces al inspirar y cuando exhalas vuelves y lo haces hacia el otro lado y es que la sensación de tu tronco ha cambiado completamente porque no es un movimiento que solemos hacer habitualmente. Todo ese tipo de gestos y de movimientos vienen muy bien para detener también, para ese stop, detener ese estado inicial y poder atender a lo que realmente necesiten. Ujú. Luego, pues lo que estaba comentando, que estaban esas técnicas que atendían al cuerpo y a la mente de manera estática, y luego están las dinámicas, y las dinámicas, pues entra ahí el Qigong, entra el Tai Chi y entra la práctica de asanas de yoga, ¿de acuerdo? Ajá. Y Sí, sí, hay gente, a veces, perdona, a veces hay gente que dice que no, es que la meditación no es para mí, yo soy demasiado inquieta o inquieto y no valgo, no sé qué. Entonces, quizás a estas personas les van más estas prácticas de moverse. Puedo pensar, no lo sé, que no tengo mucha idea yo de esto, pero sí, sí, si eres una persona muy inquieta y demás, al principio es mejor que, digamos, quizá que empieces por ahí. Depende de tu empeño, porque todo es cuestión de práctica. Todos claro, para meditar. claro, Grandes meditadores solo tenemos que querer hacerlo, porque al principio no es fácil. Y no es fácil para claro. incluso para nadie. Yo que empecé muy, muy, muy jovencita, pero también tuve un parón de muchos años, el día que quise volver a tomar mi hábito de meditar, no era capaz de estar sentada ni 5 minutos, porque también estaba en un estado de estrés y de ansiedad bastante alto. Entonces, Claro. muy curioso porque yo pensé, como yo me acordaba de cómo yo meditaba cuando tenía 18 años, yo dije, pues el día que yo quiera me siento. Y no fue tan fácil. Y sin embargo, la práctica me enseñó como poco a poco la constancia ayudaba tanto y tanto y tanto, no solamente a poder estar más tiempo, sino a poder aprovechar eso que es tan necesario, porque tu mente es muy difícil de entrenar si no detienes el cuerpo. Claro, exacto. Y esto que decías ahora, no sé qué, 5 minutos, es que a veces hasta se puede hacer meditaciones en 5 minutos y sirven. O sea, evidentemente, si son más o si tal o más frecuentes serán más, pero y además hoy es muy fácil, hay aplicaciones para meditar, hay músicas en YouTube, quiero decir que hay muchísimas oportunidades. Si uno quiere tener una guía, vamos, sino que se puede hacer, ¿no? A lo mejor no necesitas ni un soporte externo, pero que incluso si a uno le es difícil empezar,
Bueno, que es fácil, ¿no? Que hay muchos recursos. la Casa del Mindfulness en sí, que se puede entrar en la web y ahí mismo están los enlaces directos de todos. Tenemos canal de Spotify, eh, tenemos también un perfil en Insight Timer con mi nombre, Karina Morales, y también estamos en iVoox y ahí hay una práctica de atención a la respiración de 5 minutos que es un éxito en Insight Timer. Tiene mil ¿Ves? escuchas y tengo como 1900 seguidores, una cosa así, de gente que adora esa práctica porque 5 minutos pueden ayudar mucho más de lo que pensamos. Muchas veces te sientas media hora y no has sido capaz de centrarte ni 5 minutos. Claro. No, o hay gente que dice, no, yo no tengo tiempo para esas cosas. A ver, no tienes 5 minutos en tu día, ¿no? Claro, que todo el mundo tiene 5 minutos. Se los quitas a Facebook o lo que sea y ya tienes los 5 minutos, ¿no? Entonces, que sí, es algo que se puede aplicar. Muy bien, y entonces seguimos con otras prácticas así que podemos, de conexión con el cuerpo y de relajación y eso. ¿Qué Claro, más nos cuentas? yo quería también contar, a raíz de todo esto, es que yoga en sí, que es una ciencia tan antigua, porque además, por suerte, se le puede llamar con toda y ampliamente, con toda la tranquilidad del mundo, ciencia, porque se ha podido ya demostrar que todo lo que el yoga lleva miles de años contando, pues ya se está pudiendo, pues eso, demostrar. eh, Tiene además las prácticas de yoga mental que realmente ayudan a trabajar de una manera especial. Entonces es muy curioso cómo además de las asanas, de las posturas a la hora de atender a tu cuerpo y de conectar con él, tiene prácticas de yoga mental que hacen, Teresa. Sí, sí, estoy aquí. No, la imagen no se ve, pero vale, vale, vale. ¿No me ves? Te había visto parada, por eso pensaba que, Ah, vale. No, yo a ti te he visto todo el rato, sí. vale, Ujú, tiene prácticas de yoga mental que integran lo que se conoce como interiorización, que es el concepto. ujú. Me ha parecido que alguien que sabe de yoga está conectado y nos está escuchando. Las prácticas de Pratyahara, como Antar Mouna, tienen una, digamos, son secuencias de atención no solamente a la respiración, sino también a las sensaciones corporales y a los sonidos, y van como haciendo que entre tu mente en un estado mucho más profundo. Esos estados profundos de la mente ayudan primero a que tu sistema parasimpático también se active. Hay que tener en cuenta cuando tenemos mucho estrés y mucha ansiedad, nos cuesta dormir porque nuestro sistema simpático está en constante activación. Activado, está activado. Y eso pasa mucho en las PAS, muchísimo. Ujú. Personas también que tienen mucho nerviosismo se acuestan y por ese rum rum de los pensamientos no se pueden dormir, es porque para dormirnos necesitamos activar nuestro sistema parasimpático. Esa rumiación no le dejamos. No lo permite, sí. Entonces, la atención al cuerpo es la forma en la cual tu sistema parasimpático puede empezar a trabajar. Es la secuencia que permite que un sistema y el otro dejen, o sea, el simpático se pone en modo descanso y llega el parasimpático para dar lugar a ese descanso que uno necesita. Entonces, como te decía, en la práctica esta de Antar Mouna viene muy bien, pero no deja de ser una práctica meditativa. Y luego viene como práctica estrella en Pratyahara esta Yoga Nidra. Yoga Nidra tiene es una práctica sistemática en varias fases y una de ellas es muy curioso porque tiene una intención, yo siempre digo que tiene como una intención ahí escondida en la manga. Y es lo que se conoce como la rotación de la conciencia, es una guía de tu cuerpo parte por parte para que tu atención no solamente conecte con el cuerpo, las prácticas de yoga tienen
mucha necesidad de enraizamiento, sobre todo cuando estás haciendo una práctica mental. No hay que perder el enraizamiento con la tierra, los pies en la tierra es fundamental. Entonces tú empiezas a conectar con tu cuerpo y con tu atención recorres de una manera, además es de una forma determinada, no vale como lo hagas. Ay, mi María, que está conectada, que tú puedas recorrer todo tu cuerpo. Empezamos por la parte derecha, luego la izquierda, por detrás y por delante. Y a partir de ahí, lo que ha conseguido Yoga Nidra es que tu mente se relaje y que llegue a ese estado de duerme vela. No está ni despierto ni dormido. Ese estado tal, lo que está consiguiendo es que puedas permitir que tu sistema parasimpático entre en acción. Es verdad que Yoga Nidra, a partir de ahí, lo que intenta es mantener tu estado de duerme vela para poder trabajar tu subconsciente de manera consciente. Pero también hay veces que muchas personas utilizan ese estado que Yoga Nidra te da para entrar en el sueño. De hecho, en la práctica de Yoga Nidra es difícil al principio mantenerse despierto. Se va así como... La gente se duerme, ¿no? Sí, sí, sí. Por si alguien no había oído antes estos términos de sistema simpático y parasimpático, no, eso tiene que ver con el estado simpático, tiene que ver con el sistema nervioso. Cuando uno está dormido, el sistema nervioso está totalmente, claro, cero estimulación, ¿no? Nos despertamos, bueno, ¿no? Te necesitas un café, estás medio dormido, todavía estás en ese estado de duerme vela que estaba diciendo Karina, entonces tu sistema todavía no se ha activado, ¿no? Y ya después, pues te pones a trabajar o lo que sea, haces una actividad física y tal, tu sistema se activa y puede llegar el momento en que se active, está todavía parasimpático, es como que está semi-relajado. Pero puede venir ahora de repente, pues que te llaman de la oficina, que tienes que venir corriendo a solucionar una cosa. ¡Pum! Se te activa la alerta y este sistema de alerta, que además en una par se activa antes que en el ciudadano medio, es el otro, ¿no? En el que entramos, que nos ponemos, que es el que dice Karina, que si tú te quedas ahí arriba en este estado tan activado, después no te deja dormir. Por eso prácticas como el yoga, yoga nidra, bueno, todas estas te ayudan a volver al estado ¿no? En que tu sistema nervioso descansa. Claro, si tú cada noche te acuestas así y tu sueño no es de calidad y tal, tu sistema nervioso nunca descansa. ¿Qué pasa cuando han pasado 3 años así? Es que lo tienes hecho polvo, ¿no? Y por eso todas estas prácticas que te ayudan a entrar gradualmente en este que decías tú, ¿no? En este estado de duerme vela, ¿no? Le has llamado. Y que ya tu sistema se ha relajado y está preparado para dormir genial esa noche. Supongo que, no sé si tú lo notas, los días que haces práctica o no duermes mejor, o si la gente te lo dice, supongo que sí, vamos. Claro, Yoga Nidra, tú fíjate que bien practicado equivale a varias horas de sueño. Es decir, si sufres ¿Ves? Fíjate. de Yoga Nidra, te ayuda al menos a descansar. Puede que no duermas, pero te ayuda porque la relajación física y mental es tan profunda que consigues por lo menos descansar. Y eso no es por nada, pero es algo que se agradece mucho. Sí, el otro día, bueno, sí, yo sigo a un neurocientífico de Estados Unidos, un podcast que hace que me encanta, Andrew Huberman, y el otro día hablaba precisamente del yoga nidra, que hay muchísimos estudios, ¿no?, de neurociencia que han avalado los beneficios que tiene para el cerebro, y hablaba que mucha gente lo practica para optimizar su rendimiento cognitivo, como que rinden después mucho más a nivel de memoria, ¿no?, de estar atentos, enfoque en el trabajo, y que él lo practicaba precisamente por esto, un poco para mantener su mente aguda, ¿no?, y que descansara bien por la noche y poder después rendir más. Claro, pero... Sí, me pareció interesante, ¿no? Algo que, porque igual alguien escucha yoga nidra y dice, uy, esto es algo así de los orientales y es algo espiritual. No, no, hoy en día, vamos, es una práctica física y además avalada, o sea, ¿no?, a nivel de neurociencia que sí que relaja el sistema nervioso y es muy beneficioso. Es una práctica mental, en realidad, se hace en una... Efectivamente, y corporal, claro, por lo que decíamos antes, todo, ¿no? Pero que no obvia tu cuerpo, es una práctica mental que no deja tu Claro. cuerpo, sino que toma tu cuerpo para conectar, Sí. y que de ahí realmente se pueda trabajar la mente. Es realmente muy interesante. Y sí,
fíjate, Teresa, lo que tú decías, cuando estamos muy, 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 muy estresados, al final nos pasa factura. ¿Y en qué nos pasa factura? En nuestra propia salud. Eso, Claro, sí, sí, sí. pues por eso baja tu rendimiento, porque es que mmm, tus capacidades merman en todos los sentidos, física y mentalmente. Y cualquier práctica que te ayude pues, a aliviar ese estrés, a descansar, al final lo primero que notas es mejor concentración, mayor atención y desde luego aumento de tu rendimiento. Eso es así. Sí. Y, bueno, y mejora el sistema inmunitario incluso, porque ya se ha visto, ¿no?, que el estrés sostenido en el tiempo afecta a nivel ahora, ¿no?, con la pandemia se ha hablado tanto de esto, ¿no?, que afecta a nivel inmunitario también, el tener sistema nervioso muy machacado y no darle descansos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, sí, ¿no?, totalmente, totalmente. Entonces, para quien no ha practicado nunca yoga nidra, explícale un poco qué se hace cuando hay una sesión y ya acabamos, más o menos vamos cerrando y después abrimos preguntas, pues alguien quiere hacer comentarios así, pero ya así para concretar de todo, explica un poco en qué consiste una sesión de yoga nidra, porque igual alguien nunca lo ha practicado y no sabe muy bien en qué consiste. Bueno, pues una sesión O sea, para empezar es muy sencilla de hacer porque lo que necesitas es un lugar muy cómodo donde poderte tumbar y que nadie te moleste. Más que nada para poder estar concentrada o concentrado en lo que es la guía en sí. Entonces, siempre es tumbado, ¿verdad? Siempre se hace en horizontal. siempre es tumbado en postura de savasana, que es tumbado boca arriba, a no ser que tengas alguna dolencia o algo que te impida estar tumbado boca arriba. Eso sí, te puedes poner todos los cojines que necesites para estar cómodo y a ser posible, sí que hay que dejar el cuerpo quieto. Es decir, en el momento te mueves, puede que tu estado mental se cambie. ¿Por qué? Porque Uh -huh. lleva a ese estado de duerme vela, entonces al moverte, imagínate, me pica la nariz, no puedo aguantarme, voy a rascarme, me rasco, entonces ya he salido de esa relajación profunda. Volver a empezar, ¿no? Entonces la intención es llevarte a un estado físico y mental de gran relajación. Uh -huh. Te decía anteriormente, trabajar tu inconsciente de manera consciente. Entonces, tiene distintas fases. Primero entramos en ese estado profundo de relajación, se hacen distintas prácticas que te ayudan a que vayas paulatinamente entrando y cuando ya estás, se utiliza una visualización con una finalidad. Por lo general, las prácticas que, por ejemplo, tengo en Spotify que están colgadas suelen ser prácticas sencillas por ejemplo, tengo una para la tranquilidad mental, luego está, pues, por ejemplo, tengo una para la luna llena, en fin, son una para, digamos, tener la conexión, como digo yo, conexión universal, es decir, ser consciente de ese todo que forma parte en tu vida y ahí se pueden trabajar tantas y tantas cosas que lo interesante incluso es simplemente quedarse a veces y observar y decir incluso imágenes y luego ya poco a poco va saliendo, también tiene otras fases para ir sacándote de ahí y finalizar. Entonces es una... Y dos últimas preguntas. ¿Cuánto suele durar esa sesión? Y cada cuánto es bueno practicarlo o depende? Mucho, es muy variable. Bueno, las sesiones te las puedes encontrar por ahí desde que duren 15 minutos, que me parece muy poco, hasta las que duran 45 minutos, una hora. Ajá. Uh -huh. Ni para ti ni para mí. Me quedo en el término medio y suelo hacerlas de unos 30-35 minutos máximo. Uh -huh. Y después, o sea, si tú haces una sesión de esta, o sea, los efectos se notan en un par de días a lo mejor, o piensas tú, o por ejemplo, tú que practicas cada día, por saber, vamos. El efecto se nota en ese momento. Bueno, para mí es sencillo cuando me voy a dormir hacer lo que se conoce como una autopráctica, ¿no? Entonces, Ajá. conozco la práctica y digamos que para mí es sencillo hacer
hacer yoga nidra. Y si vas a seguir un audio, pues es ponértelo, ¿no? Y si Vale. no, pues una vez ya tienes mucha práctica, un poco conoces las fases y también puedes hacer una práctica por tu propia cuenta, ¿no? Ujú, ujú. Ajá. Entonces, En todo caso, eso, cualquier actividad, lo importante. Di tú, perdona, que te he interrumpido, me parece. sí, sí, sí. No, que solo iba a decir que en cualquier caso, cualquier práctica que a uno le conecte con su cuerpo, que también puede ser la danza a lo mejor, ¿no? O distintos tipos de eso, cualquier cosa corporal va a ayudar, ¿no? Cada uno puede elegir la suya y ver, pero vamos, que por ejemplo el yoga en concreto es fantástica, es maravillosa, ¿no? A mí yoga, sí, el yoga para mí es lo mejor, pero además tú ten en cuenta que yoga nidra en sí te regala la oportunidad de que al practicarlo tu cuerpo y tu mente descansen como si hubieran dormido 4 o 5 horas y no te quita. Claro, Con lo cual, que me digan a mí quién no necesita descansar con la claro. vida. Todo el mundo. De hecho, este neurocientífico lo que decía, que él no dormía siesta, pero que se hacía una sesión de 10 minutos de yoga nidra y que le cundía como una siesta de media hora, ¿no? Decía, explicaba esto tal cual, lo que tú has dicho ahora, sí, 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 tal cual. Muy interesante, la verdad. Bueno, pues dejamos nada, un par de minutos, no sé si alguien tiene una pregunta, alguna pregunta sobre el tema o algún comentario también, si alguien, bueno, no sé, al oír a Karina se le ha ocurrido alguna duda o quieres saber alguna cosa más relacionada o si tenéis algún comentario. Y, y mientras esperamos por si alguien pone una pregunta, comento que la PASE organiza diferentes actividades de manera mensual, y, o sea, cada mes me refiero, y estos directos solemos hacer uno cada mes, no habitualmente hacia final de mes. Tenemos directos con los diferentes profesionales asociados que tenemos, etcétera. Y quiero decir, aparte de eso, después la PASE tiene actividades específicas para sus socios también, para las personas asociadas. Tenemos talleres, la mayoría son online porque estamos distribuidos por toda la geografía española. Entonces, hay talleres a veces de varias sesiones y uno de ellos es esto, que normalmente se ofrece un taller de yoga nidra, tendremos pronto alguno más. Hemos tenido también talleres de mindfulness. Y bueno, si alguien quisiera hacerse socio es muy fácil, en la web de la PASE, que es www.asociacionpas.org. Nada, entras y ya ves que pone formar parte y hay un formulario virtual y la cuota es muy asequible. Son 24 euros al año, que es como nada, un café al mes más o menos. Y bueno, que si alguno quiere, que encantados de acogeros. Y si no, bueno, pues nos vemos en el siguiente. Sí, espera, una pregunta. ¿En qué sitio podemos localizar una sesión de yoga nidra dirigida? He llegado tarde, vale. Bueno, en internet hay muchísimas, ¿no, Y, por Karina? ejemplo, Mm. si entras en la web de la Casa del Mindfulness, está ahí el enlace al canal de Spotify donde están las prácticas de yoga nidra. También están en Insight Timer. Un beso, María. Uh-huh. Y gracias a Jordi, que también ha... Y Entonces, esos son prácticas grabadas y para mí lo importante de cuando las hacemos con APASE es que son en Spotify, María, sí. uh-huh. Es porque son en directo. Una cosa son prácticas que están grabadas, que está muy bien, pero yo digo que a mí me gusta mucho escuchar la música de mi cantante preferido, pero cuando fui al concierto pues me gustó mucho más escucharlo en directo. El último concierto, pues juraría que fue aquí en Sevilla, Deep Purple, ¿no? Entonces, en realidad es muy interesante poder conectar con la gente, digamos, en tiempo real. Y por eso Claro. yo me encanta tanto el poder dirigir sesiones de yoga nidra y que la gente lo esté disfrutando en ese mismo momento. Y por eso también en mis clases no faltaba una semana al mes que todas las clases tenían su práctica de yoga nidra. Esto era Sí. obligatoria.
Y qué voy a decir, de hecho es una de las actividades que tiene más éxito normalmente cuando hacemos talleres tanto de yoga nidra como de mindfulness para los socios, normalmente que suelen tener bastante éxito. Y ya anticipo también, así llevamos soltando una primicia, que vamos a tener las jornadas anuales muy pronto, el mes de mayo, en la zona de Madrid, y habrá un taller presencial de yoga nidra y así bueno, un grupo grande que seguro que saldrá muy bien. Pero bueno, ya tendremos noticias muy pronto. Y nada, pues nos vamos ya despidiendo y encantados de haber estado, bueno, primero, encantada de haber estado aquí contigo, Carita, y encantadas también de haber estado con todos vosotros. Esperamos que todos os llevéis al menos una pildorita ahí para poder aplicar a vuestra vida y a vuestro autocuidado diario. O algo que os haya hecho reflexionar y os ayude a entender a lo mejor cómo funcionáis, cómo funciona vuestro organismo, cómo cuidar vuestra sensibilidad y para llevar, bueno, una vida de lo que se trata, ¿no? Una vida más plena, que es lo que estamos intentando hacer todos.